Creo en un Salvador amoroso que perdona mis pecados y me da la gracia para llegar a ser santo. Jesucristo, a través del ministerio de sus sacerdotes, hace ambas cosas con el sacramento de la confesión. Así como mi Padre me ha enviado, yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonaréis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Juan 20. Jesús nos dice, si sus pecados fueran como escarlata, serán hechos blancos como la nieve. No he venido a llamar al justo, sino a los pecadores. También Jesús nos ha dicho, los hombres han recibido de Dios un poder no dado a los ángeles ni arcángeles. Nunca se ha dicho a los espíritus celestiales, lo que ates o desates en la tierra será atado o desatado en el cielo. Los príncipes de este mundo no solo pueden atar o desatar el cuerpo, el poder de los sacerdotes se extiende mucho más, llega hasta el alma y es ejercitado no solo bautizando, sino aún más perdonando los pecados. No nos avergoncemos de confesar nuestros pecados. Esto es un acto de humildad. Aquel que se avergüenza de confesar sus pecados a un hombre, que en este caso será el sacerdote, y no los confiesa, será cubierto de vergüenza el día del juicio final en presencia de todo el universo. Oración para antes de confesarnos. Oh Señor Jesús, ilumíname para ver como tú nos ves y dame la gracia de arrepentirme verdaderamente de cada una de mis culpas y pecados. Oh María, Madre mía, ayúdame en este momento a hacer una buena confesión. Amén. ¿Cómo confesarnos? Primero, pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia y el discernimiento para arrepentirnos de nuestros pecados. Es muy importante hacer un examen de conciencia y escribirlo. Cuando estemos frente al sacerdote es importante decirle cuándo fue la última vez que nos confesamos y decirle los pecados claros y con nombre y cuántas veces se han cometido. ¿Cómo es un pecado mortal? Tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Vamos a poner el ejemplo de robar. Entonces, por ejemplo, un banco. Bueno, yo pienso en que voy a robar un banco, específicamente el banco de tal ciudad, de tal lugar. Y lo planeo. ¿A qué horas y cómo lo voy a hacer? ¿Con quién? Todo. Y lo ejecuto. Entonces, estoy cometiendo un pecado mortal. Recordemos que el ocultar deliberadamente un pecado mortal invalida la confesión y hace a la persona culpable de otro pecado mortal, que es ocultarlo o mentir al sacerdote. Recordemos que la confesión es privada bajo el secreto de confesión y es un pecado mortal para el sacerdote revelar a otro sacerdote lo que se ha dicho en dicha confesión. Vamos a hacer una lista de preguntas y de ahí vamos a ir haciendo el examen de conciencia conforme a los 10 mandamientos. Pero primero tenemos que tener en cuenta si hemos sido culpables de irreverencia por este sacramento. Al omitir, examinar mi conciencia cuidadosamente, porque tal vez de repente me pareció muy tonto todo esto que está escuchando en el audio o que tal vez leí, que si algún padre dijo, este examen de conciencia les va a ayudar mucho, son una serie de preguntas, hágalo. Y ustedes empezaron a hacerlo y dijeron, no, esto la verdad que no vale la pena, son puras tonterías. Y es porque el enemigo no quiere que lleguemos a lo más profundo de nuestros pecados. O muchas veces creíamos que algo así no era pecado y sí era un pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. También si hemos omitido la penitencia que el sacerdote en algún momento nos ha dado. Y también si tenemos algún hábito de pecado grave para confesar es muy importante. Por ejemplo, el alcoholismo. Entonces le decimos, Padre, es que soy alcohólico. No, tenemos que decir, Padre, es que yo he pecado, tengo tantos años del alcoholismo y conforme eso he hecho otros pecados como ofendido o golpeado a mi familia o no les he dado alimento, qué sé yo, cosas así. Ser más concretos a la hora de confesar el pecado que en este caso para nosotros va a ser como el más grave. Vamos a empezar con el primer mandamiento.
Yo soy el Señor vuestro Dios. No tendrás delante de mí dioses falsos. Incluye los pecados contra la fe, la esperanza y la caridad. Número 1. He descuidado el conocimiento de mi fe, enseñanza en el catecismo, así como el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos, los 7 sacramentos y el Padre Nuestro. Número 2. He dudado o negado deliberadamente cualquiera de las enseñanzas de la Iglesia Católica. En estas cosas de la Iglesia tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nos creemos que sabemos más que la propia Iglesia, ¿verdad?, que fundó Cristo. Entonces ahí tenemos que ser muy conscientes si nosotros hemos negado algo de la Virgen o del Espíritu Santo, no hemos creído en la misericordia de Dios, todas estas cosas. Por eso es tan importante estar constantemente invocando al Espíritu Santo. La pregunta número 3. ¿He participado en algún culto anticatólico? Número 4. ¿Soy miembro de alguna organización religiosa no católica, de una sociedad, secta o de grupo anticatólico? Número 5. He leído, sabiéndolo, literaturas heréticas, blasfemas o anticatólicas. Número 6. He practicado cualquier superstición, como puede ser horóscopos, adivinación de la suerte o espiritismo. Número 7. He omitido mis deberes o prácticas religiosas por motivos de respeto humano. Número 8. Me he encomendado diariamente a Dios en la mañana y en la noche. He sido fiel a mis oraciones diarias. Número 10. He abusado de los sacramentos de alguna otra forma, recibiéndolos irreverentemente, por ejemplo, como el comulgar en la mano o el comulgar sin confesarnos, mucho más si comulgamos en pecado mortal simplemente porque nos vieran. Número 11. He bromeado acerca de Dios o de la Santísima Virgen María o de los santos o de la iglesia o de los sacramentos o de todo lo que tiene que ver con cosas santas. Esto es muy importante. Por ejemplo, hay muchos chistes que se hacen en contra de Dios. Simplemente solo el hecho nosotros de escucharlos y reírnos estamos ofendiendo a Jesús y eso es un pecado. Número 12. He sido culpable de gran irreverencia en la iglesia, por ejemplo, si llego tarde, si a la Eucaristía, si converso en misa o en el templo, o si por mi mal comportamiento o mi mal vestir yo he hecho pecar a los demás. Número 13. En esto también no solamente uno, también los hijos, porque muchas veces nosotros, por culpa de nosotros, por no enseñar a nuestros hijos, ellos cometen pecados. Pero somos nosotros los que le estamos dando la libertad de que los niños vistan mal o se porten mal en misa. Entonces en eso tenemos que ser muy rectos. Es la casa de Dios y tenemos que respetarla. Y si la respetamos nosotros, la va a respetar nuestros hijos. Número 13. He sido indiferente en el conocimiento de mi fe católica, creyendo que yo me puedo salvar en cualquier otra religión o que todas las religiones son iguales. Y yo misma le digo a otras personas, vayan a tal religión, ahí aquel pastor le va a ayudar y ahí va a encontrar. Eso es un pecado, porque la Iglesia Católica tenemos que quererla y defenderla. Número 14. He presumido alguna vez de la misericordia de Dios. Número 15. He desesperado de la misericordia de Dios. Número 16. He odiado a Dios o a la Santísima Virgen María. Número 17. He dado mucha importancia a algunas criaturas, actividades, objetos o opinión. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Número 1. He jurado falsamente por el nombre de Dios, precipitándome o por cosas triviales. He murmurado o me he quejado en contra de Dios, he blasfemado en contra de Dios. Esto es si nosotros decimos, yo se lo juro, por Dios que se lo juro. No debemos de jurar en el nombre de Dios, menos si es mentira. Me he maldecido o yo he maldecido a otras criaturas.
La número 4, he hecho enojar a otros, tanto como para hacerlos jurar o blasfemar en contra de Dios. Esto es, digamos, si nosotros decimos, júremelo por su mamá, júremelo por su abuelita, júremelo por Dios. ¿Ves? Nosotros también estamos haciendo jurar a otras personas. Entonces, eso es pecado. He quebrantado alguna promesa que yo le he hecho a Dios, como por ejemplo algún ayuno y no lo cumplí, o yo le dije a Dios no voy a volver a decir malas palabras y las dije, todas esas cosas. Tercer mandamiento, recuerden de santificar el domingo. Número 1, he omitido la Santa Misa de los domingos o los días de precepto. Esto es, si por algún motivo preferí ir a alguna fiesta o porque me dio pereza y no fui a alguna de estas misas. He llegado tarde a la Santa Eucaristía, en especial los domingos y los días de precepto, por mi propia culpa, es decir, no me importó llegar tarde. Número 3, he acusado a otros de perder la misa deliberadamente, siendo yo la culpable. Ese es otro pecado. Número 5, he hecho o mandado sin necesidad trabajos los domingos o los días de precepto. He vestido o me he comportado indecorosamente en las santas Eucaristías. Otra cosa que tenemos que tener mucho en cuenta es que de repente vamos para misa y de repente se vuelve aquello un caos, se grita, pecamos más de la cuenta por no organizarnos, por hacer las cosas deprisa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Es lo mismo, por ejemplo, vamos a ir a rezar el rosario con la familia, pero antes de rezar el rosario empezamos a hacer un alboroto en nuestro hogar, gritamos, ofendemos y de un pronto a otro vamos a rezar. Tenemos que tener mucho cuidado en eso porque el enemigo ahí está actuando. Con esto no es que vamos a dejar de ir a misa o dejar de rezar, sino confesar ese pecado y corregirlo. Cuarto mandamiento, honrarás a padre y madre. Primera pregunta, ¿he sido desobediente o irrespetuoso con mis padres? ¿He descuidado o negado la ayuda cuando ellos lo necesitaban? ¿O no he hecho lo que ellos querían en su último momento de vida o su testamento? Número 2, ¿he mostrado falta de respeto a otros que están en posición de autoridad? Ahí puede ser maestros, autoridades, puede ser también como policías o de tránsito, hasta de la misma iglesia como sacerdotes, o hasta nuestros padres y abuelos. He difamado o insultado a sacerdotes o a otros congregados a Dios. Número 4, he faltado el respeto a las personas adultas mayores. Número 5, he abusado verbalmente y físicamente de mi esposa e hijos. Número 6, o de mi esposo, ¿verdad? He sido desobediente e irrespetuoso con mi cónyuge o con mis hijos. He descuidado sus necesidades materiales. He descuidado el hacerlos bautizar pronto. He dejado de procurar una buena educación religiosa para ellos, o he impedido que mi esposa o mi esposo vayan a misa. Les he permitido descuidar o yo mismo los he instado a descuidar las obligaciones religiosas. Esto puede ser como los niños vayan a catecismo, a perseverancia o se confirmen. Les he permitido un noviazgo sin perspectivas de matrimonio a un futuro cercano. Esto es que dejamos, no pasa nada, júntense, no, tranquilos, todo está bien, vaya, júntense, si no sirven, se separan. Esto es un pecado muy grave con nosotros como papás. El siguiente, hemos dejado de supervisar la compañía de nuestros hijos, hemos dejado de disciplinarlos cuando ellos lo necesitaban,
Esto es muy importante porque creemos que porque nuestros hijos son adultos o ya están casados y tienen sus propios hijos, ya nosotros no los vamos ni a supervisar ni vamos a corregirlos. Siempre seremos sus papás hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, si nosotros vemos que nuestros hijos están haciendo o andan con personas que no son de bien, como papás tenemos el deber de corregirlos y decírselos. Ya si ellos toman otra decisión, tienen su libre albedrío, pero nosotros como papás cumplimos. La siguiente, ¿le hemos dado el mal ejemplo a nuestros hijos? Aquí no solamente es el mal ejemplo a nuestros hijos. Si somos profesores, hemos dado el mal ejemplo a nuestros hijos. Si somos jefes, a nuestros empleados, un sacerdote, a sus fieles. En esto hay que tener mucho cuidado. Es en general. La siguiente, he escandalizado por discusiones con mi esposo frente a mis hijos y los he hecho sentir mal. Y la otra, he escandalizado a alguna persona en especial, sea un familiar, sea un empleado, frente a todos los demás y los he puesto en ridículo. La siguiente, he guardado modestia en mi hogar. La otra, les he permitido a mis hijos usar ropa inmodesta, es decir, minifaldas, pantalones muy estrechos, vestidos muy vulgares, blusas completamente transparentes, chores muy cortos, vestidos de baño que no son ni vienen de Dios. También en esto tenemos que tener mucho cuidado. El ejemplo que nosotros le hemos dado, pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos ilumine, ver dónde realmente estamos fallando. Un día un sacerdote decía que una mujer decía, yo no cometo ningún pecado, Padre, yo en mi casa estoy tranquila, yo no salgo, yo no ofendo, yo nada, pero ¿cómo están en su propia casa? Entonces la señora le decía, Padre, pues yo en mi casa yo uso un top corto y un short bien corto y usted sale al patio, le decía al Padre, y ella contestaba, sí, Padre, yo voy al patio, hago de todo y tiene vecinos, por todo lado tengo vecinos. Entonces ahí de verdad tener cuidado hasta dónde nosotros estamos provocando. Entonces ahí es como hacer otro video, pero en este sentido hay que tener mucho cuidado, pedir a Dios el discernimiento para confesar las cosas realmente que sabemos que están mal. La siguiente, le he negado el derecho de casarse a mis hijos o de seguir la vocación religiosa que ellos querían, o he sido obstáculo en algún miembro de mi familia o amistades, oponiéndome o diciéndole a sus padres que no los dejen seguir su vocación religiosa. Ahora continuamos con el quinto mandamiento, no matarás. Primera pregunta, ¿he procurado, deseado o apresurado la muerte de alguna persona o le he causado alguna herida corporal? La siguiente, ¿he odiado a alguien o en este momento odio a alguien? ¿He oprimido a alguna persona? ¿He deseado revancha? ¿Me he querido vengar? ¿He causado enemistades entre algunas personas? ¿He peleado o argumentado con otro para que pelee? ¿He deseado el mal a alguien en muchos sentidos, como la ruina o que se muera o que se divorcien, qué sé yo? ¿He instado, herido o maltratado a otra persona? ¿Hay alguien a quien rehúso hablarle por resentimiento? ¿He gozado la infortuna de alguna otra persona? ¿He tenido celos, envidias por otros? Aquí a veces nos podemos dar cuenta qué tanto tiene nuestro corazón, porque hay un dicho que dice, lo que habla nuestra boca está lleno nuestro corazón. Entonces de repente a veces hablamos mucho de una persona o comentamos alguna situación y no nos damos cuenta que eso es lo que tenemos en nuestro corazón. La siguiente, he abortado o intentado abortar o he aconsejado a alguien que lo haga. He mutilado mi cuerpo innecesariamente de alguna manera. Esto muchas veces es cuando se golpea o se cortan o hacen cosas así contra la salud o el cuerpo de uno. He tenido pensamientos de suicidio. He dejado cometer suicidios o intentado suicidarme en todos los sentidos. He pensado, he deseado o lo he intentado.
o he motivado a alguien a que lo haga también. O también puede ser que alguien lo iba a hacer y yo no hice nada para ayudarle. El siguiente, he estado embriagado o he usado algún tipo de drogas ilícitas. He sido glotón o me he descuidado de comer apropiadamente, por ejemplo, comidas nutritivas. En este caso cabe mucho lo que es la gula. También puede ser gula de dulce, gula de comida, gula de alcohol o de alguna droga, hasta de medicinas. Y también muchas veces, depende de la enfermedad que se tenga, por decir algo, la diabetes, entonces se dice, yo voy a comer más dulce para enfermarme, para tener a mi familia a disposición mía. Cosas así. Todo lo que el Espíritu Santo vaya atrayendo en su mente de alguna u otra manera, escríbanlo. En cada pregunta escríbanlo. Porque si ustedes están conscientes de que quieren ir a confesarse y están arrepentidos, el Espíritu Santo va a estar ahí constantemente diciéndole lo que tienen que escribir para luego ir a confesarlo. Y yo estoy segura que en una confesión se rompen cadenas. Entonces es muy importante estar bien consciente de lo que estamos escribiendo. El siguiente, he dejado de corregir sin caridad. Esto es muy importante porque de repente no nos damos cuenta, estamos tan acostumbrados a corregir así al maltrato que no nos damos cuenta cómo le hablamos a las personas. Yo pienso que antes de nosotros hablar, debemos de pensar cómo queremos que nos traten. A veces a los hijos, así de la nada, decimos muchas cosas, mucho tono de voz feos que no era necesario. Entonces tenemos que tener un poco de caridad con las personas. Entonces eso es muy importante, darnos cuenta cómo corregimos nosotros a los demás. El siguiente, he causado daño al alma de otra persona, especialmente niños, dándoles escándalo o mal ejemplo. Esto es tanto nuestros hijos, sobrinos, familia y también pues si hay niños, son maestros, todo lo que tenga que ver. En realidad no es solamente con nuestra familia, es con todo lo que nos rodea. Otra, he causado daño a mi alma exponiéndola intencionalmente y sin necesidad a la tentación, por ejemplo, ver programas que no son de Dios en la televisión, música mala o ir a playas. Y también hoy día que está tan de moda los gimnasios. Entonces tenemos que ser muy conscientes que si nosotros estamos exponiendo nuestra alma intencionalmente y sin necesidad a la tentación. Continuamos con el 6º y 9º mandamiento. No cometerás adulterio y no desearás la mujer de tu prójimo. Primera pregunta. ¿He negado a mi esposa o a mi esposo o los deberes matrimoniales? En esto se abarca mucho, pero una de las cosas que ahorita se me viene en la mente es como quitarse el anillo y esconderlo para que no sepan que están casados. Número 2. He practicado contracepción, que esto es tomando pastillas, usando dispositivos o interrupción. Son métodos de planificar artificiales. He abusado de mis deberes matrimoniales en otra forma. He cometido adulterio o fornicación, es decir, he tenido relaciones antes o entre el matrimonio o después del matrimonio. Muchas personas se divorcian y creen que con volverse a juntar o a casar, pero siguen en adulterio. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. El siguiente, he cometido algún pecado de impureza contra la naturaleza, como es el homosexualismo o lesbianismo. El siguiente, he tocado o abrazado a otra persona impuramente o con malos pensamientos. He besado prolongadamente o apasionadamente a otra persona. He acariciado impuramente. He pecado impuramente contra mí mismo, eso quiere decir en la masturbación. He tenido malos pensamientos o pensamientos impuros. La siguiente pregunta, ¿he concedido deseos impuros con otra persona o deseé conscientemente ver o hacer algo impuro? La siguiente, ¿he entregado conscientemente al placer sexual completo e incompleto? La siguiente, he sido ocasión de pecado para otros usando ropa estrecha, transparente, inmodesta.
¿He hecho algo para provocar o ocasionar pensamientos o deseos impuros en otra persona deliberadamente o por mi falta de cuidado? ¿He leído literatura indecente o he hecho publicaciones obscenas? La siguiente, he visto películas sugestivas, programas de televisión, pornografía en internet o he permitido que mis hijos o alguna otra persona lo hagan. He usado lenguajes indecentes o he contado cuentos indecentes. O en esto se ve mucho también que hay personas que todo lo dicen con doble sentido, con un sentido de morbo para que las otras personas oigan. Entonces, esto es un pecado muy peligroso. He prestado atención a estos cuentos o he reído cuando alguien dice tiene este lenguaje indecente. Me he vanagloriado de mis pecados o me he deleitado en los pecados pasados. Esto es que, digamos, cuentan las cosas así como gran gracia. El pecado lo cuentan con gran gracia. Continuamos. He estado en mala compañía conscientemente. He consentido miradas impuras. Y luego he descuidado controlar mi imaginación. La siguiente, he rezado inmediatamente para ahuyentar tales malos pensamientos o tentaciones o simplemente me dejé llevar. El siguiente, he evitado la pereza, glotonería, ociedad y ocasiones de impureza. He asistido a bailes inmodestos o teatros indecentes. La última, he permanecido sola innecesariamente en compañía de alguien del sexo opuesto o en este caso también se puede dar si hay homosexualidad o lesbianismo. Estos pecados son pecados en todos los sentidos de la impureza. Quiero hacer esta pequeña nota de misericordia. Dice, no tengas miedo al decir al sacerdote cualquier pecado impuro que hayas cometido. No escondas ni disimules tales pecados. El sacerdote está para ayudarnos y perdonarnos según la voluntad de Dios. Nada de lo que usted diga lo escandalizará, por lo que no tengas miedo, no importa cuán avergonzado puedas estar. Esto es un acto de misericordia de Dios y debemos de ser humildes al confesar cada uno de nuestros pecados. Ahora continuamos con el 7º y 10º mandamiento. No robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Primera pregunta. ¿He robado algo? ¿Qué y cuánto? ¿He dañado la propiedad ajena? En esto de dañado la propiedad ajena tenemos mucho que pensar porque de repente le echamos basura al vecino o cortamos un árbol que no teníamos que cortar porque no era de nuestra propiedad. Es decir, cuánto daño hacemos a la propiedad ajena, tanto en la calle como en nuestra casa o a nuestros vecinos o hasta nuestra propia familia. La siguiente, por negligencia he estropeado la propiedad ajena. He sido negligente en el manejo del dinero y de los bienes ajenos. He engañado o defraudado a otros. He apostado excesivamente o he hecho juegos ilícitos. He rehusado o descuidado pagar alguna deuda o he instado a alguien a que no pague alguna deuda. He comprado algo sabiendo que era robado. No he devuelto las cosas prestadas o he defraudado a mi empleado en un trabajo honesto o he defraudado a mi empleado con sus salarios. He rehusado o descuidado ayudar a otros cuanto tanto lo necesitaban. He dejado de hacer restitución por mis robos, engaños o fraudes. En esta parte es muy importante decirle al sacerdote de qué manera se puede devolver el daño que se ha hecho, ya sea en dinero o en fraudes o cosas así. Es muy importante hablarlo con el sacerdote o hacerlo en obras de caridad, pero es lo que el sacerdote diga. La siguiente, he tenido envidia de otro porque no puedo tener lo que él tiene.
He tenido celos de otro por lo que tienen. He sido mezquino. He sentido alegría cuando a otras personas le roban algo. Por ejemplo, puede ser un carro o porque perdieron una propiedad o cosas así. He sentido alegría por eso. Eso es un pecado muy peligroso. La siguiente, he sido codicioso o avaro, dando demasiada importancia a los bienes materiales y comodidades terrenales. Octavo mandamiento, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. La primera pregunta, ¿he mentido acerca de otra persona? ¿He calumniado a otra persona? Siguiente pregunta, ¿han causado mis mentiras algún daño espiritual o material a otra persona? En esto tenemos que ser muy conscientes porque muchas veces calumniamos y metemos en enredos a personas que son inocentes, o hasta los suegros en los matrimonios, o entre hermanos, o entre familia, entre compañeros. Pedirle al Espíritu Santo que nosotros seamos lo más transparentes posibles y digamos cuántas veces, a quienes hemos blasfemado, muchas veces hablando, pero también muchas veces lo hemos hecho pensando. Igual estamos haciendo un daño. Una vez un sacerdote decía que la persona que habla mal de uno lo está maldiciendo, y la persona que habla bien de uno lo está bendiciendo. Siguiente, he juzgado a alguien temerariamente, por ejemplo, creyendo firmemente sin suficiente evidencia que es culpable. Muchas veces señalamos a alguien y lo juzgamos y lo creemos firmemente y nunca damos el espacio que la persona se defienda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También escuchar las dos partes, las dos versiones, digamos, en algún caso que nosotros estemos fuera de ahí. Por ejemplo, en el caso de cuando pelean a un bebé, por decir la mamá y el papá, y nosotros no estamos ahí, pero nos están involucrando. Entonces, tener mucho cuidado de no juzgar, de no condenar. Y lo peor es que creemos nosotros y punto, porque nos creemos tanto que lo que nosotros decimos es la octava maravilla, y no tiene que ser así. Pidamos al Espíritu Santo discernimiento, que quite la venda de nuestros ojos para nosotros ver el error y el pecado que estamos cometiendo. Siguiente, he causado daño al buen nombre de otra persona al revelar faltas ocultas, aun siendo verdaderas. Esto se llama detracción. Esto es, si alguien nos cuenta algo, nosotros vamos y lo divulgamos, entonces estamos dañando el nombre de aquella persona al revelar las faltas, ya sean verdaderas o ocultas, pero no nos correspondía a nosotros. Si nosotros sabemos algo así y creemos que está mal, debemos nosotros de ir a confesarlo, o mejor decirle a esa persona, después de haberlo confesado, que no nos siga contando más eso, ¿verdad? Si nosotros podemos dar un consejo y la persona lo recibe, bendito sea Dios. Pero el mejor consejo que podemos dar es que vaya al sacerdote y confiese esa falta. Igual nosotros tenemos que confesarla. He revelado los pecados de otra persona. He sido culpable de chismografía, por ejemplo, repetir algo desfavorable de alguna persona porque lo he escuchado de otra, que tal vez era enemistad mía. Entonces yo me agarré de eso para divulgar aquello de aquella persona que le está causando un gran daño. Otro, he escuchado o aprobado el divulgar un escándalo acerca del prójimo. Muchas veces tenemos que tener cuidado porque hay personas que le encanta el mal ajeno, He hecho juramentos falsos o he firmado documentos falsos. La siguiente, soy yo, sin necesidad, criticador, negativo, aún falto de caridad en mi conversión. Y la última, he adulado a otra persona. Bien, recordemos que al confesar nuestros pecados con dolor sobrenatural y propósito de enmienda de no volver a pecar más, evitamos toda ocasión de pecado.
pidamos al confesor, al sacerdote, que nos ayude en cualquier dificultad que podamos tener en nuestras vidas, principalmente cuando estemos en ese momento de la confesión. No olvidemos rezar, no olvidemos cumplir la penitencia y el acto de contrición. Vamos a hacer esta oración para una buena confesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, por mis pecados mortales he crucificado otra vez a vuestro divino Hijo. Por esto merezco vuestra ira y me he hecho merecedor del juego del infierno. Qué malagradecido he sido con vos, Padre Celestial, quien me creaste de la nada. Me redimiste por tu sangre preciosa, la sangre de vuestro divino Hijo, y me santificaste por los santos sacramentos y el Espíritu Santo. Pero vos me habéis conservado por vuestra infinita misericordia para hacer esta confesión. Recibidme de nuevo como vuestro Hijo pródigo y dame la gracia de una buena confesión. Que empiece nuevamente a amarte con todo mi corazón y mi alma y a guardar vuestros mandamientos y a sufrir pacientemente cualquier castigo temporal. Yo te lo ruego, por vuestra bondad, por tu misericordia, obtener la vida eterna en el cielo, por la intercesión de vuestro Hijo Jesucristo nuestro Señor y nuestra Madre la Virgen Santísima.